han demostrado que son imprescindibles para una correcta gestión del territorio en beneficio de la sociedad. De hecho, los primeros procedimientos catastrales son ya trimilenarios, coetáneos con los primeros desarrollos urbanísticos. Y es curioso observar cómo, a pesar de que hemos convivido con ellos durante tantos siglos, en ocasiones, y sin darnos cuenta, aún tenemos dudas e interpretaciones que nos obligan a revisar los modelos y los procedimientos implantados o implantados. Quizás se deba a que cada vez más son los usos que se demandan de esta infraestructura territorial, organizada, accesible, confiable y transparente. Lamentablemente persiste una clara descoordinación entre los modelos catastrales vigentes, una falta de estandarización que poco a poco se va intentando mitigar y una propensión a la confusión entre la gestión catastral y la gestión tributaria dentro todo de un marco integral que fomente la gestión urbanística. Es imprescindible la capacitación para una correcta gestión y explotación técnica de la que se extraerán usos tributarios, usos sociales, económicos, que justificarán, como ya se ha demostrado, el esfuerzo administrativo, económico y en muchos casos políticos que se hace con el dinero de la sociedad. Nadie discute de la necesidad de contar con esta herramienta multiuso, pero hay que tener claro que el carácter multifinalitario no se asigna por decreto, sino por el uso real del catastro y del urbanismo. Y ese será nuestro objetivo, nuestra maestría, formar profesionales que sean capaces de poner en marcha, gestionar y explotar las herramientas. Como todos ustedes saben, la capacitación, la formación, siempre forma parte de la solución del problema. Para inaugurar estos proyectos universitarios hemos invitado al señor Mora, al que me honro de considerar amigo y colega. Recientemente ha puesto en marcha un proyecto panamericano de indiscutible importancia, la Red Panamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, lo que pone de manifiesto el compromiso de la institución a la que representa, compromiso que ha asumido, haciendo lo propio y en beneficio de la sociedad. Mike Mora es especialista de la Organización de Estados Americanos en Washington, en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Políticos. Actualmente es responsable de la coordinación de catastro de la Organización de Estados Americanos y especialista líder de gobierno electrónico. Es responsable de coordinar programas y proyectos de portfolio de la OEA, la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe. Previamente lo fue de la Red Interamericana de Compra Gubernamental. Señor Mora también tiene una extensa experiencia en modernización y gestión municipal y en programas de fortalecimiento de capacitación para funcionarios públicos. Vinculado a la OEA desde hace muchos años, tiene un grado de maestría en resolución de conflictos y paz internacional por American University de Washington, Distrito Federal, así como un título de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Durante su carrera ha estado vinculado a los sectores públicos, privados, diplomáticos y de diversas ONG, y desde hace unos años se propuso y puso en marcha la red de catastro y registro de la propiedad a la que he hecho referencia anteriormente y que sin duda alguna será un éxito más en su carrera. La conferencia que va a desarrollar se titula Catastro, Identidad de la Propiedad, Desarrollo, Seguridad y Democracia. Estoy seguro que todos vamos a disfrutar de su exposición y aprender de su contenido. Pues gracias por escucharme y cuando quieras, Mike, te esperamos. Manuel, muchísimas gracias por la presentación, pero antes de cualquier cosa, muchas gracias por la oportunidad de poder participar y compartir una charla para la inauguración de estos programas de maestrías. Agradezco mucho a la Universidad de Jaén y por supuesto a este programa por la oportunidad y felicitarles por la iniciativa siempre necesaria de fortalecer capacidades en materia catastral que esperemos al final de mi presentación pues pueda darnos una mejor imagen de la importancia, de la real importancia y de la situación actual por la cual es importante profundizar estos espacios de educación, de investigación, de capacitación profesional en materia de catastro y registro de la propiedad. Así que Manuel, a ti muchísimas gracias y hacer un reconocimiento también a la Universidad de Jaén y a la
es de tu persona, Manuel, nos acompañara en la primera reunión de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad que tuviera lugar en Bogotá, Colombia, en diciembre del año pasado. Sin más, yo quisiera entrar en materia porque siempre tienden a extenderse mis presentaciones y esta pues voy a procurar tenerla en tiempo y forma en virtud de que eh, por la nieve y por la comunicación tenemos unos minutos de retraso, pero esperemos sacarle el mayor provecho a esta presentación y por supuesto estaré gustoso de poder responder a cualquier inquietud, pregunta que surja. La presentación se ha titulado Catastro, Identidad de la Propiedad, Desarrollo, Seguridad y Democracia, y exploraré un poco el trabajo que la Organización de los Estados Americanos hace en materia de catastro, registro de la propiedad, o impulsa y promueve, particularmente con una óptica de una organización política que procura, por supuesto, fortalecer el desarrollo, procurar una mayor seguridad y fortalecer la democracia en las Américas. A ver si puedo cruzar. Sí, perfecto. Eh, También antes de iniciar con esta introducción, agradecer a cada una de las personas que se han conectado vía web y que nos están siguiendo. Extenderles en la distancia un saludo especial y por supuesto a todo el grupo que te acompaña a ti y al equipo Manuel allí en España. Es un gusto poder contar con estos medios para poder hacer el mundo más pequeño y poder sacarle provecho de esta forma. Lo primero que quería yo traer a mención en esta presentación es una parte que tenemos consagrada en un documento nuestro, cuando digo nuestro es de la OEA, eh, donde dice la propiedad es un derecho. E iniciar esta presentación eh, poniendo esto como base y reconociendo que esta línea de que la propiedad es un derecho es muy importante y ha sido consagrado a nivel global a través del artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que la propiedad privada constituye uno de los aspectos trascendentales del ser humano, particularmente en su inciso número 1, donde dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y que nadie, en su inciso 2, será privado arbitrariamente de la propiedad. Esto en un pequeño resumen de lo que extraemos de ahí. La propiedad privada es definitivamente fundamental para nosotros como sociedad y por supuesto para cada uno de los estados y cada uno de los gobiernos que atienden a estos estados. Entonces, con eso como base de lo que va a ser esta presentación, yo quería dejarlos siempre en el subconsciente de esta presentación la importancia de entender y de saber que la propiedad es un derecho y que por supuesto como derecho los gobiernos deben procurar eh, hacer sus mejores esfuerzos para poder salvaguardarla y eso implica que por supuesto haya una capacidad de poder hacer una identificación de la propiedad privada con esa identificación de la propiedad privada, ya sea por asuntos jurídicos o legales, económicos, que pueda aprovecharse precisamente el uso de la propiedad. Cruzo simplemente a lo siguiente para hablar muy rápidamente de una problemática que es importante plantear en este tipo de iniciativas como son estas maestrías de catastro. Hablar de los antecedentes sin irnos obviamente a hace 4.000 años o hace 2.000 años y de cómo ha evolucionado y qué no ha evolucionado, pero entendiendo todos que de catastro registro hablamos desde hace miles y miles de años, simplemente traer a la memoria algunos elementos importantes de lo que más recientemente es la problemática de catastro y registro. Si bien entendemos que la problemática de hoy en día
es diferente a la problemática que se vivió hace miles de años. Más recientemente, en los últimos 50 años, sobre todo, bueno, en realidad un poco más de 70, entre 70 y 50 años, dados las problemáticas globales de seguridad, las guerras mundiales, los asuntos relacionados al territorio, un territorio pensado como un componente fundamental del Estado, así como la población, eh, estaba pensado precisamente para que hubiera una gestión territorial una gestión del territorio pensado con fines estratégicos, con fines militares y con fines geopolíticos. Y esto obviamente trae unas connotaciones importantes para cómo gestionar el territorio, cómo gestionar las propiedades, y viniéndonos un poco más cerca a finales de la Guerra Fría, y una polarización ideológica que planteó o dejó de hecho sentado mucho de lo que conceptualmente hoy se trabaja en materia de catastro registro de la propiedad. Simplemente anotar que con el rompimiento de la guerra, con la culminación de la Guerra Fría, eh, los avances empezaron a darse ya no sencillamente en materia de estratégica, militar o geopolítica, sino que en materia de gestión del territorio entraban unos factores económicos muy importantes al diálogo que habría de darse para fortalecer, obviamente, la gestión pública, la administración pública en cuanto al territorio se refiere. Con eso en mente, eh, de tan solo el rompimiento de la Guerra Fría hasta hoy, se ha podido constatar los lentos avances y los costosos avances para poder fortalecer los catastros y los registros de propiedad, habiendo experiencias obviamente mucho más avanzadas que otras de primer mundo, y no tan así en los países en desarrollo. Entonces, lo que se ha notado ya más recientemente, y ahora en otro slide voy a hablar un poco de las observaciones finales o más recientes en estos aspectos, ha sido un proceso muy lento, no solo milenario, de 4.000, 2.000 años, sino de los últimos 70 años, para poder afianzar la gestión, lo perteniente a la gestión de territorio, a la gestión de las propiedades sobre ese territorio. Y eso nos trae a una problemática constante de la información catastral y de registro, que es la desactualización de esa información. No solo hay un problema de poder hacer una gestión eficiente del territorio, sino que esta posible gestión eficiente del territorio que se hace no termina siendo sino un atento cíclico de una actualización que en el muy poco tiempo vuelve a su estado inicial de desactualización. Y esto en realidad es una de las grandes problemáticas que tiene el catastro y el registro de la propiedad de hoy. Aparte, obviamente, de hablar de unos avances lentos y costosos de materia catastral y registral, pues también gran parte de la problemática de la gestión es los débiles marcos regulatorios o la normativa que hay alrededor del catastro y el registro. Y por supuesto, esto que motiva a grandes niveles de informalidad, y con esos niveles de informalidad se ligan muchos problemas sociales de los países. Otra de las grandes problemáticas es los bajos niveles de interés. Aquí voy a hacer una pausa y explicar esta línea. Bajos niveles de interés en función de la poca atención que los hacedores de política pública le dan
al catastro y al registro de la propiedad como una fuente infalible de información para la generación de política pública acertada, mucho más adecuada y por supuesto que pueda tomar en consideración aspectos importantes para la planeación o en general ordenamiento territorial. Entonces, hablamos de bajos niveles de interés a nivel político, hablamos de bajos niveles de interés en ejecución y hablamos de bajos niveles de interés acerca del catastro y registro de la propiedad a nivel a nivel global y a nivel incluso de organizaciones que prestan de alguna forma asistencia a los países para mejorar la gestión pública, ¿no? Y ahí sumamos a las multilaterales, tanto como lo somos nosotros, la Organización de los Estados Americanos. Sumado a esa problemática, derivado también de la culminación de la Guerra Fría y los procesos de descentralización que se dan a nivel global, y particularmente trayendo a mención los propios de América Latina y el Caribe que se sigue descentralizando a montones en la última década, se dieron procesos importantes de descentralización que confirieron a los gobiernos locales o descentralizados una gran cantidad de responsabilidades sin tener estos nuevos entes territoriales las capacidades técnicas, políticas y económicas para poder hacerse cargo de una gestión catastral y registral y con esto incluir también que no solo fueron procesos de descentralización administrativa de los estados, sino que también se empezaron a ver variantes en la atención de la gestión territorial, específicamente en lo que atañe a el aspecto rural y el aspecto urbano. Entonces hablamos de una descentralización administrativa y hablamos de una descentralización de funciones también de lo rural y de lo urbano. Esa es un poco la problemática mayormente acentuada en las últimas 3 décadas. Yo quería simplemente traer a colación un poco el trabajo de lo que hacemos nosotros como OEA para poder muy rápidamente ofrecer a los participantes en España como a los participantes que están en línea una pincelada acerca del trabajo que nosotros hacemos desde la OEA, desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, entendiendo que la OEA es una organización hemisférica política basada en pilares de desarrollo, de seguridad, de derechos humanos y de democracia. Es así que desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva nos concentramos en esfuerzos en fortalecer las instituciones públicas, en profundizar aspectos de gobernabilidad democrática, en promover una cultura de transparencia y responsabilidad y rendición de cuentas y de sensibilizar a los ciudadanos sobre sus derechos, incluyendo, por supuesto, los pertinentes al registro de la propiedad o a la propiedad misma. Con eso en mente, apoyamos entonces a los países en de diferentes formas. Y aquí quiero que ustedes lo engloben dentro de la materia de catastro registro de la propiedad. Dos cosas importantes de las que hacemos desde la Organización de los Estados Americanos es hacer cooperación técnica, es poder apoyar a gobiernos, ya sean gobiernos nacionales o gobiernos subnacionales, gobiernos locales, en fortalecer alguna área particular de la gestión pública. Y allí, por supuesto, está catastro y registro de la propiedad. Entonces, diseñamos y ejecutamos con socios espacios de cooperación y asistencia para los países. Lo hemos hecho en el Caribe para asuntos tan puntuales como poder facilitar cooperación para el desarrollo de una infraestructura de direcciones para Antigua y Barbuda, basadas en el catastro y en el registro de la propiedad, o en proyectos de fortalecimiento de catastro municipal a través de un proyecto que se denomina MUNET,
municipios eficientes y transparentes, y que a lo largo de los años a través del cual a lo largo de los años hemos logrado trabajar con bastantes municipalidades, por supuesto, impactos muy directos, no solo en mejorar la gestión del catastro, sino en impactos muy directos dentro de los primeros 12 meses de vida posterior a la ejecución del proyecto en la recaudación de impuesto predial, que es por supuesto muy importante y algo que me voy a referir más adelante. Lo segundo que hacemos muy dedicadamente es poder procurar facilitar, abrir y fomentar los espacios de diálogo e intercambio de experiencias. Y allí más adelante voy a hablar un poco en detalle acerca de uno de los que a nosotros nos compete conversar y traer a mención en medio de esta presentación, que es la generación de un espacio de autoridades nacionales de catastro y registro de la propiedad en algo que se ha denominado la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. Como esa, también tenemos roles de secretaría técnica en otras redes que no terminan de ser ajenas al trabajo que puede hacer este tipo de red en catastro y registro de la propiedad, como lo es la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, por ejemplo, o en el Departamento de Gestión Pública Efectiva también, otra red en asuntos de registro de la identidad y de personas. También hacemos difusión y gestión de conocimiento, desarrollamos herramientas, recursos para poder aportar a los países y a los gobiernos nacionales y locales información. Desarrollamos un completo toolkit, una caja de herramientas para modernización de catastro y registro, por ejemplo, como uno de los elementos de esta gestión de conocimiento, o los temas de capacitación que hacemos también año a año a través de mecanismos como este, de educación virtual desde la OEA, con expertos de catastro y con una metodología de acompañamiento a cada uno de los participantes, procurando hacer capacitación profesional para fortalecer capacidades de gobiernos locales y gobiernos nacionales en catastro con tres niveles distintos de educación. Y por supuesto también, obviamente, a lo largo y ancho de Latinoamérica y del Caribe en espacios de capacitación in situ, como es el caso de las fotografías que ven en este momento, en Perú, en una municipalidad de Perú. Así que eso es un poco de lo que vamos haciendo nosotros, siempre procurando que haya un impacto real en los gobiernos y que ese impacto se vea reflejado en el bienestar ciudadano y teniendo siempre presente que si algo de lo que nosotros hacemos como Organización de los Estados Americanos es importante, es saber que que el ciudadano está en el centro, y eso para nosotros es muy importante, reconocer no simplemente gobiernos que atender, sino que a través de los gobiernos puedan tener un impacto positivo en el bienestar de las personas. A ver, ¿qué hemos observado? Y aquí ya vamos un poco en detalle fuera de lo que nosotros hacemos como organización y qué traemos y cómo impulsamos catastro y registro de la propiedad. Hemos observado, entre otras cosas, que a lo largo de la región hay una multiplicidad de distintas formas de hacer, de mantener y de fortalecer catastro y registro de la propiedad. Y esto, por supuesto, genera una gran confusión a nivel regional, pero también a nivel interno de los países, y nos muestra el gran desconocimiento que que hay todavía acerca de la gestión catastral y de registro de la propiedad. Lo que viene muy importante y lo que es este tipo de maestrías que tiene, por ejemplo, la Universidad de Jaén, para procurar a través de educación romper sobre algunos de estos vacíos que se siguen percibiendo en la región. Se enfrenta uno obviamente a los diagnósticos catastrales que hacemos a nivel de gobiernos locales o a niveles nacionales, donde podemos darnos cuenta de primera mano la gran confusión y el gran desconocimiento que persiste todavía para la gestión catastral y registral. Lo segundo es que la realidad es muy diferente a los documentos, y aquí
ser muy crítico en decir que aunque los gobiernos, muchos de ellos, no todos, tienen avanzados marcos, incluso regulatorios o estratégicos, eh, proyectos importantes, la realidad en la ejecución o en la implementación de esos marcos regulatorios, de esos proyectos, de esas estrategias y planes, termina siendo otra. Entonces, hemos visto un marcado desfase entre lo que está en el papel y lo que es la realidad en la ejecución. Y eso es bueno que nosotros lo hablemos, lo dialoguemos, lo pongamos abiertamente sobre la mesa, porque es importante empezar a cerrar la brecha entre, entre lo que es la realidad y lo que es el papel. Y ahora me voy a referir a algunos asuntos que yo creo es parte del espíritu de lo que estamos construyendo a nivel regional para poder atender a estos vacíos que hemos notado. Lo siguiente es que hay una falta de catastro aproximada, hay una falta de información, punto. Empecemos por por decir eso. Y lo siguiente, que hay una falta de información sobre la realidad del catastro de la región. Y dos, que hay una falta del propio catastro. Es decir, hay un área de aproximadamente de 40 al 50% del territorio de la región de las Américas a la cual todavía o la cual necesita ingresar a ser parte de algún catastro, ya sea de gobiernos locales o a nivel nacional. Entonces esto nos dice, por supuesto, mucho, es un número grande y allí estamos hablando no simplemente de propiedad privada, sino muchos territorios también de propiedad de los estados que son desconocidos y que por ende desaprovechados, ya sea eh, por intereses de gobierno, por intereses privados. Lo siguiente que se ha observado es que hay una problemática de gestión fiscal y social. Es decir, hay un conjunto de problemáticas alrededor de la gestión del territorio que están teniendo implicaciones muy importantes para los gobiernos y en detrimento de asuntos fiscales y sociales. Y esto es importante decirlo también porque, por supuesto, con una visión como la que trabaja la Organización de los Estados Americanos de procurar mayor seguridad, mayor desarrollo y una mejor calidad de la democracia, pues estamos notando que hay unos aspectos de gestión catastral y registral que están ejerciendo una presión negativa sobre algunos aspectos que son importantes para el desarrollo económico y para el bienestar social. Finalmente, pues por supuesto observar que hay complejidades institucionales, mencionado en la realidad, igual como mencioné entre la realidad de los documentos y la de ejecución, pero particularmente que a pesar de que hay estas complejidades institucionales, existe un ambiente de apertura por parte de las instituciones nacionales de catastro y registro de la propiedad, como también las de gobiernos locales, para poder en este momento, en este ambiente que se ha generado, poder dar pasos en función de mayores avances y mejores resultados en la gestión catastral y registral. Finalmente, decir aquí lo siguiente, y es otra de las cosas que hemos notado y que hemos observado, que los modelos, si podemos hablar de modelos, o digamos que las formas, esta multiplicidad de formas que vemos a lo largo y ancho de la región para la gestión catastral y de registro, abunda un desconocimiento, pero también abunda una falta de capacidad importante a nivel institucional y de recurso humano, y son vacíos que hay que llenar, pero también de conectar lo que son las instituciones con una esfera global a nivel de región, a nivel de país, política importante para que se pueda complementar la voluntad política
con la voluntad institucional para emprender mejores acciones en función de una mejor gestión catastral y registral. Así que esas complejidades institucionales hay que trabajarlas y muy importante trabajar en función de pensar reingenierías de las gestiones catastrales y registrales en los países. Aquí simplemente para ahondar en uno de los puntos que mencioné sobre la problemática y estoy trayendo a colección el caso de, bueno, el caso de Haití, pero en realidad el caso de Haití que está demostrado en esa gráfica que ustedes están viendo ahí y que muy seguramente se les va a circular y van a poder ver con mayor detalle, es simplemente para decir que la informalidad del catastro y el registro de la propiedad en Haití tiene unas implicaciones en cuanto al valor que se le puede dar a las propiedades. Es decir, que de acuerdo a este estudio que hizo el Instituto Libertad y Democracia en el 2010, en la informalidad de la propiedad en Haití cuenta por aproximadamente 5.4 billones de dólares. Es decir, que hay 5.4 billones de activos definidos como propiedad en lo que el Instituto Libertad y Democracia llama como capital muerto. Es decir, que es factiblemente poco transable, que no es sujeto de préstamos bancarios o que sencillamente no está tampoco devengando ningún ingreso a los gobiernos. Extrapolando ese caso haitiano y trayéndolo a mención a ese 40 y 50% del territorio en Latinoamérica y el Caribe que hace falta por catastrar o que hace falta o que todavía necesita ser integrado al catastro, estamos hablando y haciendo aproximaciones, de nuevo, aproximaciones, porque de esto no hay la suficiente información dura como para poder decirlo con la certeza absoluta del caso, sino que son aproximaciones que hemos hecho en algunos estudios. Existiría en ese 43% más o menos del territorio que falta por ser catastrado en la región un número de alrededor de 1.400.000 propiedades que necesitan integrarse al catastro, ¿no? En ese territorio podrían haber aproximadamente, de acuerdo a los cálculos, ese número de propiedades. Lo que quiere decir, extrapolando esa experiencia haitiana, que por conceptos de impuesto al gobierno central o local, cualquiera sea el ámbito en este 43%, habría un potencial aproximado de generación de 31 billones de dólares en activos. Esto es un número importante. Se estima, por supuesto, que es mayor, incluso doblando esta cifra. Y eso debería ser muy importante, por supuesto, en consideración de los gobiernos que no solo pueden generar tranquilamente un número que está sujeto a un dólar en cuanto a la capacidad económica de las propiedades sobre su territorio, sino que aparte de poder traer fuera de la informalidad o traer a la vida estos activos, como son las propiedades, pues puede generar también ingresos importantes para los gobiernos. Lo siguiente, que también pueden encontrar en un documento del cual dejamos el enlace para que puedan verlo, que fue fue un documento base, conceptual base para la generación de la red interamericana de catastro y registro de la propiedad, pues decir que en países donde se ha reportado mayor porcentaje de realización del catastro, los ingresos gubernamentales incrementaron radicalmente. Y aquí hay dos casos que presentamos en este documento y traemos a colación. De nuevo, con lo que podemos considerar la información más precisa que se encuentra en estos momentos disponible. Es el caso de Colombia, donde el mejoramiento de su gestión catastral entre el 2000 y el 2008 resultó en un incremento de ingresos de aproximadamente el 55% en impuestos a la propiedad.
lo cual se traduce en un incremento de aproximado de entre 960 a 1.495 millones de dólares respectivamente. Mientras que en otro país, en El Salvador, una muestra de un proyecto que se implementó en 11 municipios para fortalecer el catastro municipal, demostró un incremento de hasta el 110% en sus ingresos, en los ingresos de gobiernos locales por conceptos de impuestos, para un total aproximado de 220 millones de dólares. Esto en tan solo el transcurso de 24 meses. Así que no solo estos dos proyectos, nosotros hemos implementado proyectos a nivel de gobiernos locales, donde hemos podido dar fe de los incrementos de recursos para los gobiernos locales por medio del impuesto de propiedad. Ahora, pensarán ustedes que está, por supuesto, Mike Mora muy interesado en atender el tema del impuesto de propiedad, pero por supuesto que simplemente notar que hay muchos otros aspectos que son relevantes para la generación de política pública, más obviamente que los gobiernos puedan incrementar sus ingresos a través del impuesto de la propiedad. Ese es un efecto directo. Sin embargo, de nuevo, siendo muy crítico de este primer efecto directo entre catastro, registro de la propiedad e ingresos a los gobiernos por parte de impuestos a la propiedad, decir que todavía hay tasas muy bajas de buena recolección, y cuando digo buena recolección es no simplemente que haya mayores impuestos o un mayor porcentaje de impuestos, sino que se amplíe la base catastral y la base predial sobre la cual cobrar esos impuestos. Allí les dejo simplemente el enlace del documento para que puedan ver un poco más de esa información. Lo siguiente es simplemente mostrar un ejemplo que también mostré en la reunión de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, y que me parece muy instrumental porque muy claramente muestra esto que estábamos hablando, la falta de actualización catastral o la falta de catastro frente a la ganancia o en cuanto a ingresos por impuesto de propiedad se refiere, en este caso específicamente de un gobierno local como es la ciudad de Bogotá. Y aquí agradecer, por supuesto, a la Dirección del Catastro de Bogotá, que nos acompañó en un webinar impartido a municipalidades de Colombia sobre el catastro multipropósito y el uso de la información catastral para la planificación y el ordenamiento territorial. Y de allí agradecer también al director de catastro, Gustavo Marulanda de Bogotá, por esta gráfica y la exposición que nos hizo. Pero de allí extraer lo siguiente, y lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, en esa base gris que ustedes ven en la gráfica, en la parte baja de la gráfica, que significa una base catastral sin actualizar. Luego, lo que vemos encima como una franja roja, que significa el estimado de pérdida de pérdida del ingreso por concepto de impuesto a la propiedad, por falta de hacer una actualización catastral. Luego vemos una franja verde que nos dice que fue los ingresos adicionales por concepto de impuesto a la propiedad que se generan de una base catastral actualizada. Y lo último, el color amarillo, que nos indica que hay un potencial perdido, de alguna forma, hay un potencial perdido de ingreso por concepto de impuesto a la propiedad, dado ese rezago entre la desactualización de la base catastral y la actualización de la base catastral. Y esto es muy importante porque esta gráfica que ustedes ven acá, y el progreso y el buen progreso que mostró Bogotá en la recaudación de impuestos, habiendo ampliado y habiendo actualizado su base catastral, fue un proceso que
que empezó a tomar forma del 2009 hasta, por lo menos en la gráfica, hasta el 2013. Y esto es muy importante en reconocerlo porque para Bogotá relativamente fue un proceso eh, eh, intenso, pero a la vez, si lo vemos a nivel global, corto, para poder haber logrado mostrar impacto directo entre la actualización y la ampliación de su base catastral y la recaudación real que hubo. Entonces, por supuesto, hay aspectos importantes que ver. Lo siguiente es que entonces de estas observaciones que se han hecho y de poder obviamente tener un contacto como organización junto a otros actores, como ha sido el caso del Banco Mundial, eh, o el caso de la FAO, o incluso los actores de, de sector privado relevantes a nivel global, junto al interés y a la voluntad de las autoridades nacionales de catastro y registro de la propiedad, quienes han hecho un llamado a las organizaciones multilaterales como lo fue la OEA y el Banco Mundial para generar un espacio de intercambio donde las autoridades pudieran reunirse a conversar sobre todos estos temas y a encontrarle soluciones de forma conjunta a las complejidades y a las problemáticas que vive la región en materia catastral y registral. Y esto es un paso muy importante que que ha dado la región y que ha iniciado el año pasado, en el 2015, en el cual tanto EA como el Banco Mundial, FAO y los otros actores han atendido a ese llamado para poder generar este espacio y poder apoyar a los gobiernos en generar una agenda regional de catastro y registro de la propiedad que conduzca de forma real a reformas, a avances, a proyectos que permitan aliviar toda esta gran problemática que les hemos mostrado y que para nosotros como Organización de los Estados Americanos desemboque en hacer una buena identidad de la propiedad en la región para fortalecer democracia, desarrollo y los temas de seguridad, no simplemente los temas de seguridad pública, sino por supuesto los temas de seguridad social. Y hay un aspecto muy importante también que se trajo a colación en esta gran reunión de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad en diciembre del año pasado, que fue aterrizar los temas de la gestión catastral y registral a temas muy concretos de planeación, ordenamiento territorial, pero también de la función pública, perdón, de la función social de la tierra, entre otros los aspectos. Se generó este espacio de red donde convinieron los países y donde esperamos entonces en los próximos años poder atender, apoyar a los países en la generación de esa agenda que le permita avanzar y dar un salto importante en la calidad y en la cobertura de la gestión catastral y registral. Y allí hacer un reconocimiento importante también a la intervención que tuvo o a la participación que tuvo la Universidad de Jaén, de nuevo a través de Manuel, en este evento. Y para nosotros es muy importante no simplemente contar con las autoridades de nacionales de catastro y registro de la propiedad, con las multilaterales, sino también con la academia y sobre todo con aquellos que tienen programas de maestría como lo es la Universidad de Jaén, quien muy seguramente puede aportar gran conocimiento también en estos procesos que ha emprendido la región para mejorar la gestión catastral y registral. Voy a aterrizar y voy a finalizar con algo y a lo mejor si por chat me dicen más o menos con cuánto tiempo cuento, Manuel o alguien me puede decir allí, yo con eso me voy midiendo. Simplemente hacer algunas reflexiones finales. 4 en particular y a lo mejor luego darnos un espacio para poder responder algunas preguntas e inquietudes. Lo primero es que la identidad de la propiedad a través del catastro y el registro, tal como lo es la identidad de las personas, son un elemento fundamental del Estado y la administración pública. Sin estos pilares, las demás capas de datos gubernamentales continuarán arrastrando el vacío que deja no tener una identidad de la propiedad, o en el caso de identidad de personas, la identidad de las personas, lo cual continuará teniendo impactos desfavorables a la generación de política pública. Y esto sí es muy importante. Es muy importante para poder en realidad hacer un salto
cualitativo y cuantitativo en la generación de política pública, sobre todo en una región y en un mundo. En realidad ya no estamos hablando solo de Latinoamérica y el Caribe o las Américas, sino de a nivel global, en un mundo donde hoy por hoy hablamos del gobierno abierto, donde estamos tratando de innovar en la administración pública para poder hacer parte aquellos otros actores que generalmente han estado ausentes de la generación, de los procesos de generación de política pública, como lo son sociedad civil o como lo son sector privado, academia u otros. Hoy muchos países del mundo, particularmente 17 de América Latina y el Caribe, se han abocado a, de una forma más estructurada, bajo lo que se conoce como la Alianza para el Gobierno Abierto, adelantar o desarrollar una serie de planes de acción a través de los cuales hacen compromisos para poder mejorar la gestión de gobierno a través de lo que se denomina gobierno abierto. Y allí, muy importante recalcar que tanto el catastro como el registro de la propiedad, definidos como una identidad del territorio y de la propiedad, pues puedan ser capas fundamentales de información para el gobierno abierto. Yo creo que es importante también que en función de la gestión catastral y registral histórica de antaño, eh, común, que conocemos, empecemos a traer estas dos áreas de la gestión pública a un entendimiento de cómo insertar la gestión catastral y registral a la gestión pública del siglo XXI. Yo creo que hay un gran desafío que tienen las agencias de catastro y registro de la propiedad para los próximos años, un desafío que puede costar o no mantener una vigencia en la administración pública. Yo creo que es algo que es importante conversar, es algo que necesita ser estudiado y es algo que necesita ser estudiado y conversado muy rápido, porque en el transcurso de muy poco tiempo la tecnología y las nuevas formas de gobierno o de gobernanza pueden capturar muy rápidamente la gestión territorial, la gestión de catastro, la gestión de registro público. Lo siguiente, en la otra reflexión, es decir que la desaceleración de la economía podría ser un buen momento, podría ser un momento oportuno para que los gobiernos nacionales y locales dediquen mayores atención a fortalecer estas dos funciones elementales de la administración pública, como lo son el catastro y el registro de la propiedad. Y decir allí que en función de ser innovadores también en cómo suplir a los vacíos financieros a los que se van a enfrentar los gobiernos nacionales y los gobiernos locales con la disminución del crecimiento económico, no solo en América Latina y el Caribe, aunque por supuesto Latinoamérica y el Caribe como una región que va a estar creciendo muy limitadamente y en contraste a como lo hizo en la última década, es un momento oportuno para que los gobiernos empiecen a hacer esfuerzos por, de nuevo, reconquistar, hacerle cariños a estas dos áreas de la gestión pública que en realidad pueden ser una fuente importante también de recursos para el gobierno. Y allí no estamos diciendo de nuevo, aumentemos la tasa de impuesto, sino que, tal como en el caso de Bogotá, que se amplíe la base catastral también y que haya una actualización que le pueda dar a los gobiernos la capacidad de capturar esos recursos que tanto necesitan. Lo tercero, decir que no hay una receta tampoco, no hay una receta y ustedes vieron en la problemática que les planteaba también que hablaba del desconocimiento y hablaba de la multiplicidad de formas y hablaba de la incomprensión. Y en función de eso, decir que no hay una receta para hacer catastro y registro de la propiedad. Sin embargo, sí hay elementos importantes y por eso
también están estos programas, existen estos programas como lo son las maestrías en la Universidad de Jaén de Catastro, para poder definir y trabajar y difundir aquellos elementos, parámetros y metodologías que son importantes rescatar y que deberían definitivamente, de cualquiera sea la forma final de implementación, contribuir a mejorar la gestión catastral y registral. Y sobre todo, en función de algo, de algo muy importante que no mencioné cuando hablé de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, que en esa multiplicidad de formas de gestión, en esa multiplicidad de posicionamientos jurídicos, legales o económicos, podamos juntos, los países, los gobiernos, las instituciones rectoras y responsables del catastro y registro de la propiedad, dedicar tiempo y espacio a procurar encontrar esos comunes denominadores que nos permitan armonizar la gestión catastral y registral, no solo al interior de los países, sino incluso a nivel subregional y, por qué no, también regional. Y esto es muy importante, por supuesto, para que puedan abrirse oportunidades de mercados hipotecarios o puedan abrirse oportunidades de atender una agenda de desarrollo 2015-2030 para el cambio climático a nivel subregional o regional, basados obviamente en el fortalecimiento de la información del territorio a través del catastro y el registro de la propiedad, y que nos dé un sinnúmero de oportunidades para poder no simplemente hacer catastro y registro, sino poder ser una fuente valiosa, sino la más importante de información con que pueda contar el Estado a la hora de generar política pública y responder a las agendas globales de desarrollo y de democracia. Entonces, no hay una receta, pero sí ampliar, por ejemplo, la base catastral, actualizar la existente, acertar la valoración inmobiliaria y contar con información catastral fiable para capturar información clave para planeamiento, ordenamiento territorial y catastro multipropósito, ha mostrado en muchos casos excelentes resultados. Y yo creo que hay elementos importantes que el trabajo regional o subregional, como es en el caso de la red, o a través de los espacios de maestrías, de capacitación, de intercambio, se puedan tratar para lograr de alguna forma armonizar, y aquí cuando digo armonizar no es homogeneizar la gestión o encontrar y declarar que hay un modelo único, sino que podamos encontrar en el intercambio de experiencias aquellos elementos que pueden enriquecer cada uno de las gestiones nacionales de catastro y registro de la propiedad. Eso va avanzando, no simplemente porque hayamos iniciado una red interamericana de catastro y registro de la propiedad. Hay espacios de intercambio sur-sur que el Banco Mundial ha tenido, tiene todavía en materia de catastro, por ejemplo. Hay otras redes, como es el caso del Comité Permanente Iberoamericano de Catastro también, que atiende a esos espacios de intercambio, incluso con gobiernos locales. Hay una multiplicidad de iniciativas que es importante, a las cuales es importante sacarle el mayor beneficio en función de armonizar lo que estamos hablando. Yo creo que eso es un valor agregado importante que nosotros desde la academia y por un lado, y nosotros desde las organizaciones multilaterales podemos otorgar a la región, y no, bueno, en este caso no solo a la región de Latinoamérica y el Caribe, sino a otras regiones en las cuales muy seguramente ejercicios como estos se pueden extrapolar y pueden tener un buen resultado. Finalmente, decir que un mayor grado de adaptabilidad por parte de las instituciones catastrales y registrales hacia nuevas tecnologías, metodologías y modelos de gestión y negocio del catastro y el registro es imperativo. Aquí me voy a extender un poco también en terminar esta idea y
ya con esto cerraré lo que es mi participación. Hemos observado que en gran parte las instituciones nacionales de catastro y registro de la propiedad avanzan lento, no simplemente en su gestión, sino en la capacidad de poder ejecutar sobre sus funciones, derivado en muy buena parte a la permanencia de un modelo de negocio, un modelo de gestión que está dejándoles casi obsoletos en el siglo XXI. Y allí, pues ser críticos. Yo creo que este es un buen espacio para poder hablarlo y para que a través de estas reflexiones y esta última reflexión simplemente les pueda motivar a los cursantes de estas maestrías y a los interesados que han participado vía web, al mismo cuerpo de profesores, a la Universidad de Jaén y a todos, motivarnos a ser en un momento clave de la historia del catastro y registro de la propiedad lo suficientemente críticos como para plantearnos metodologías y modelos innovadores de gestión y de negocio del catastro. Vivir, en el caso de aquellas oficinas de catastro que están inmersas en los institutos geográficos, vivir de la venta de mapas, subsistir y mantenerse vigente a través de la venta de mapas en un mundo cuya tecnología nos los pone, si bien con otro nivel de precisión, sobre la mesa o en el ordenador o en el computador, muy fácilmente, donde hay drones, donde en realidad la tecnología ya no es una, una problemática. La problemática es escoger entre la multiplicidad de buena tecnología que hay afuera, pero ya no es la falta de, ni tampoco lo costosa que sea, aunque sigue siendo costosa, pero por supuesto a niveles muy inferiores de lo que fue en el pasado. Ya no son exclusivas las tecnologías tampoco. Hablamos de gobiernos abiertos, hablemos de conectar al ciudadano, hablamos de no hacer burocracia, sino de abrir esa burocracia, es decir, de trabajar no solo para el ciudadano, sino con el ciudadano, con las empresas, con los sectores productivos en los países. Y con eso en mente, notar que la adaptabilidad que pueden tener las instituciones nacionales de catastro y registro de la propiedad o las locales, las de gobierno locales, en este nuevo mundo cambiante y rápidamente cambiante, pues va a significar de nuevo la vigencia o no de la gestión catastral y de registro de la propiedad. Así que pongamos el dedo en la llaga, sigamos trabajando incluso por mejorar obviamente el recaudo por impuesto de propiedad, siendo uno de los aspectos más avanzados sobre los cuales la gestión de catastro y registro de la propiedad tiene un impacto, pero que sigue habiendo un rezago importante. Dos, que podamos pensar en cómo hacerlas sostenibles, cómo lograr encontrar esa sintonía entre una gestión de catastro registro que es compleja, eh, que es demandante, pero también en que pueda encontrar los mecanismos de poder mantenerse vigente económicamente y sobre todo de alimentar la generación de política pública. Entonces, va a ser muy importante que de algún momento, como ya sucede en algunos países, en buena forma, la primera mirada que dé el generador de política pública sea al catastro, al registro de la propiedad para ordenamiento territorial o para hacer obviamente uso de la información catastral en diferentes niveles, y que no se dirija a otro tipo de institución que, si bien
obviamente son muy importantes también, carecen de una información base como la territorial o la de propiedad, que le ofrezca a la política pública información oportuna sobre identidad en el territorio. Entonces, allí espero que obviamente los procesos que se den en adelante con estas maestrías que empiezan, que inician, pues puedan arrojar ideas tan innovadoras para poder hacer de la gestión de catastro y registro de la propiedad dos gestiones de la administración pública de punta, de avanzada para el siglo XXI. Definitivamente. Así que les dejo motivados a que se pueda lograr esto. Agradecer a Manuel de nuevo, a los cursantes, a la Universidad de Jaén y a todos aquellos que nos acompañaron en el web acerca de esta presentación. Yo dejo mi información y gustoso con Manuel de poder responder a cualquier pregunta o a los invitados como lo tengan bien planeado para poder ahondar en cualquier punto. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Mike. Te lo doy en mi nombre, en el de los que estamos realizando, usando esta materia, y en el nombre de la universidad. Realmente es complicado aunar de una forma amena el aspecto técnico, el aspecto administrativo y el aspecto gubernamental en toda la realidad catastral y registral de Iberoamérica. Yo simplemente quería hacer referencia, y quizás tú seas la persona más adecuada para complementar este comentario que voy a hacer, y es la problemática que hay en gran parte del mundo con la inestabilidad en el ámbito administrativo a la hora de desarrollar este tipo de actividades registrales, catastrales y de ordenación del territorio. Y también en qué medida la OEA, bueno, pues va a intentar apoyar, promocionar la implantación de modelos catastrales sean permanentes, que tengan una cierta garantía de mantenerse en el tiempo, que busquen también, en la medida de lo posible, una coordinación con el registro, que creo que es una de las principales causas por lo que esta red que habéis creado de catastro y registro de la propiedad, para consolidarlo como esa infraestructura territorial que realmente es necesaria para poder gestionar de forma adecuada toda Latinoamérica. Gracias, Manuel. Dos aspectos muy relevantes y muy importantes. El primero, sí, hay una rotación enorme en las administraciones nacionales y de gobiernos locales. Eso no es muy diferente a muchas otras regiones del mundo, pero por supuesto Latinoamérica adolece obviamente de los constantes cambios de personal a nivel administrativo. Entonces, aquí apuntar a varias cosas. Lo primero es que mucho de eso corresponde a la falta de un servicio civil propiamente dicho en los países. Eso de entrada es una historia aparte. Pero lo siguiente es que son limitados los recursos humanos en realidad que pueden afrontar las gestiones de catastro de registro y tener la capacidad técnica para poder implementar y sacar adelante estas dos áreas de la administración. No habiendo eso, no habiendo un recurso humano fidedigno que pueda obviamente complementar y mantenerse y de alguna forma ser un recurso invaluable de las administraciones, la rotación es mucho más fácil también, es mucho más fácil. No simplemente por temas políticos, sino por temas técnicos. Nosotros sí nos hemos enfrentado muchas veces en tener que reentrenar funcionarios públicos con muy poco nivel de conocimiento acerca de catastro y registro de la propiedad, a veces nulo, en unas gestiones para la gestión de los proyectos que se están implementando. Entonces eso es una realidad que vive, y yo creo que es importante notar que en la medida en que se fortalezca la gestión de catastro y registro a nivel nacional, eso va a tener un impacto a nivel de gobiernos descentralizados
y por supuesto a la gestión que puedan hacer las unidades administrativas de las agencias nacionales de catastro y registro de la propiedad. Lo otro es que de alguna forma la gestión de catastro y registro, las agencias nacionales que las hacen necesitan, y aquí hablemos un poco también de esta reingeniería del modelo de negocio, necesitan penetrar mucho más en las otras instituciones de gobierno, en planeación, en el mismo Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, si lo hay, o en las otras organizaciones donde en realidad sabemos que tenemos que aportar con el trabajo que hacemos de catastro y registro de la propiedad. Entonces, muy importante eso, el que en ese modelo de negocio podamos acudir, no esperar a que acudan a nosotros por mapas, sino poder acudir y obviamente presentarles qué es lo que es la gestión de catastro y de la gestión del territorio del siglo XXI. Y por qué es importante entonces que nos escuchen. Y yo creo que es parte del trabajo que hay que hacer a nivel de país. Hay que seguir fortaleciendo capacidades, hay que seguir buscando la forma de encontrar mecanismos de profesionalización que no existen tampoco en la región, o sea, existen, pero en muy poca escala, y no están tan fortalecidos, mecanismos de profesionalización del servidor público en estas áreas. Y esto es lo que yo creo es uno de los elementos importantes que hay que trabajar. Ahora, esto pega con la siguiente pregunta que hacías y es acerca de cómo puede la OEA apoyar en esa dirección. Decir que pues la iniciativa, y no solo es la OEA en este caso, sino los demás socios que le han creído a que es importante la generación de un espacio como la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. De nuevo mencioné al Banco Mundial, a la FAO, incluso a los mismos del sector privado, Esri, Trimble, Thomson Reuters, a la Universidad de Jaén, a que a través de estos espacios, este en particular que se ha generado, las autoridades nacionales de catastro y registro de la propiedad puedan determinar prioridades, puedan determinar sobre qué áreas son prioritarias fortalecer para la gestión. Y eso es muy importante también. Traje a colación la palabra armonizar. Entonces, en la generación de un modelo, la armonización a través del diálogo, el intercambio de experiencias que tengan las autoridades nacionales de catastro y registro de la propiedad va a venir muy bien para poder trabajar en aspectos como la profesionalización o como la generación de modelos innovadores de negocio y para, por supuesto, para poder integrar otras experiencias del mundo a los procesos que se están dando a nivel regional, ¿no? Allí España, Portugal, otros países del mundo tienen buenas experiencias, tienen que contar, no solo tienen que contar, tienen cómo apoyar también a la región. Hay que procurar a través de esos espacios que se generan, combinar todos estos elementos en función de ese progreso. A mí, por lo menos, no me queda duda como Organización de los Estados Americanos, como muy posiblemente lo pueda hacer para el Banco Mundial o la FAO, el trabajo que se hace a través de esta red va a ser de mucho beneficio para los temas de profundización de la gobernabilidad democrática, como los asuntos pertinentes de trabajo y de impulso del Banco Mundial o los propios de la FAO en agricultura y otros aspectos. Entonces, es importante generar este espacio, que lo logremos conceptualizar y que en esa conceptualización y en ese ánimo de tener a las autoridades trabajando ellas en función de definir cuáles son esas áreas prioritarias, le demos un impulso para que las agencias puedan elevar ese piso político que muchas ya ese techo político que muchas ya han tocado y que les está costando sobrepasar para poder impactar la generación de política pública. Entonces, en la medida que podamos sintonizar y armonizar esos elementos, va a ser muy productivo para poder generar muy posiblemente a futuro ya modelos que nos guíen, nos lleven en esa dirección, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Veo que todavía te queda mucho trabajo por hacer.
Realmente la red es una cosa imprescindible y estoy seguro que servirá para buscar procesos normalizados que fomenten la riqueza y que acaben o que reduzcan en gran medida los problemas de tenencia de la tierra. Realmente son dos modelos de catastro, bueno, más que dos modelos, dos universos de catastro muy dispares. Nosotros tenemos en Europa un modelo de catastro que no tiene ni la necesidad ni los objetivos que se están intentando implantar en los modelos de catastro iberoamericanos. Bueno, nuevamente te queremos dar las gracias, tanto todos los que estamos presentes como en nombre de la Universidad de Jaén, y quedar a tu disposición por si en el futuro podemos seguir colaborando y trabajar juntos. Muchas gracias. A ti, Manuel, por el contrario, de nuevo, muchas gracias a la Universidad de Jaén y a todos los participantes en este intercambio. Y yo, encantado y dispuesto. Es más, procurar generar más espacios de intercambio entre la Universidad de Jaén y la red de catastro y registro de la propiedad a futuro para poder encontrar esas sintonías entre lo que la academia y los programas como la maestría traen o pueden traer a la mesa para fortalecer capacidades en la región. Muchas gracias, estoy seguro que así lo haremos. Gracias, Mike. Ahora vamos a empezar con la parte de la presentación de los cursos. Chao.